Bienvenidos. En esta presentación vamos a hablar sobre los costos de producción. El tema que vamos a tratar es este. Lo vamos a incluir desde el inicio del diplomado porque a lo largo del diplomado en los módulos de reproducción, de genética, de alimentación, vamos a incluir análisis de costos y es muy conveniente que los principios que vamos a utilizar más adelante los conozcamos desde ahora. Esta presentación va a constar de 4 partes, todas relacionadas con los costos de producción. En primer lugar, vamos a tratar del tema de los costos como parte del proceso de control de la empresa y el proceso de control como una parte del proceso de gestión global de la empresa. En la segunda parte hablaremos de la metodología que vamos a proponer para el cálculo de costos, que es una metodología basada en centros de responsabilidad. En la tercera parte veremos algunos principios básicos de la metodología que vamos a estar utilizando y en la cuarta parte veremos algunas definiciones de costos, algunos conceptos que es útil tener en mente para las lecturas y para los informes y para poder distinguir pues cuando hablamos de evaluación económica en las empresas, distinguir los conceptos. Muy bien, empezaremos entonces con una definición muy sencilla. Decimos que los costos de producción son la estimación del valor monetario de todos los recursos, de todos los insumos consumidos durante el proceso productivo. Siempre que producimos cualquier cosa, estamos utilizando recursos, ya sea tiempo, mano de obra, por ejemplo, alimento, consumiendo, ocupando instalaciones que en el momento que están ocupadas para producir, por ejemplo, leche de oveja, que es nuestro tema, no pueden ser utilizadas para producir ninguna otra cosa, entonces ese tiempo está consumiéndose, pues, ¿no? Entonces, primero vamos a reconocer que hay un conjunto de insumos y recursos que se consumen cuando decidimos producir algo y después vamos a identificar métodos para ponerle precio a todas esas cosas. Por eso veremos algunos temas que precisamente que nos permiten ponerle precio a esas cosas que estamos consumiendo. Entonces, los costos de producción es la estimación del valor monetario de todos los insumos y recursos consumidos durante el proceso productivo. Este es un indicador global del desempeño económico de la empresa. El costo de producción, cuánto nos cuesta producir algo, nos dice con qué tan eficientes estamos siendo, ¿no? Si estamos produciendo, como es frecuente en algunas empresas que conocemos, producir leche de oveja a 30 pesos o a 40 pesos y el mercado está en 25 o 26 pesos, pues entonces no estamos siendo eficientes. Ese precio, ese indicador, el costo de producción, nos está diciendo, nos está hablando de la eficiencia global de la empresa. Y como tal es un parámetro de control que vamos a utilizar para el control de las actividades de la empresa y que nos va a decir si vamos por buen camino o tenemos que hacer correcciones. Aquí estamos mostrando justamente el proceso de gestión de la empresa, que lo iniciamos con la elaboración de planes, los implementamos y una vez que implementamos queremos verificar que las metas, los objetivos planteados aquí se estén alcanzando acá. Y aquí es donde los indicadores de costos, algunos costos, nos van a decir si estamos alcanzando o no los objetivos. Si no alcanzamos los objetivos, ya sea en costos o cualquier otro tipo, entonces es necesario llevar a cabo una acción correctiva y o elaborar planes o implementar estas acciones correctivas nuevamente. Si no elaboramos nuevos planes, sino simplemente vimos que no lo estábamos haciendo de manera adecuada y volver a este ciclo. Entonces, la parte de costos, si bien es cierto, aquí podríamos estimar costos presupuestados, todavía no ha ocurrido nada. Como parte del proceso del control, los vamos a establecer acá, ¿no? Los indicadores de costos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el control.
El control consiste en la medición y la corrección del desempeño con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa y los planes que se diseñaron para alcanzar estos objetivos. Siempre pongo un ejemplo. Si ustedes, ahora que es inicio de año, deciden ingresar a un gimnasio o algún club a hacer ejercicio, pues si hay un instructor, lo que hará es medir variables de ustedes, el peso, su masa corporal, su fuerza, su resistencia, en fin, varios indicadores, y hará un plan para que mejoren esos indicadores donde encuentre que hay que mejorar, y al cabo de un tiempo establecerá controles, ¿no? Y cada, no sé, cada semana, cada 2 semanas tomarán peso, volverán a tomar medidas, y en el caso de que sí hayan alcanzado las metas, pues se pondrán nuevas, y si no, se harán acciones correctivas para efectivamente llegar a él, ¿no? Entonces, el control justamente consiste en la medición de ciertos indicadores para corregir el desempeño, para ver si estamos alcanzando los objetivos y las metas. Como vemos, está estrechamente relacionada con la planeación, de tal manera que no es posible el control, no es posible sin la planeación, y la planeación no tiene sentido si no se hace un control. ¿De qué me sirve a mí planear algo si después no verifico si alcancé la meta? ¿Sí? Y de que no podría hacer control cuando llego a la parte de control si no tengo objetivos, si no tengo metas que fijé, ¿qué controlo? O sea, hacia dónde digo estoy bien o estoy mal, con base en qué base, con base en qué piso, en qué indicadores iniciales yo puedo decir si estoy bien o estoy mal. Entonces, control y planeación están estrechamente vinculados, de tal manera que, como dice aquí, la planeación no tiene sentido sin control, y el control no puede hacerse si no hay una planeación previa. Esto nos habla de la necesidad de lo que yo le llamo profesionalizar la gestión de las empresas e incluir estos procesos siempre que estemos trabajando en una. Muy bien. Entonces, en el proceso básico de control se trata de establecer estándares, medir el desempeño con los estándares establecidos. Si yo digo que quiero producir leche como una meta, ¿no? Voy a poner a 20 pesos por litro, leche de oveja. Bueno, pues entonces tengo que establecer este estándar, después medirlo, y si no lo estoy alcanzando, corregir los estándares o los planes, decir, bueno, a lo mejor no es alcanzable 20, corregir un estándar sería, bueno, ahora voy a ponerlo en 21 porque vi que este es imposible, o 20 sí lo logré, entonces ahora voy a bajarlo a 18 porque quiero ser más eficiente, o bien, eso sería corregir estándares, o bien corregir los planes si es que al llegar aquí estoy produciendo a 23, no alcancé la meta, habría que ver qué cosas distintas debería hacer para alcanzar esa meta, ese estándar de control que yo fijé desde el principio. Muy bien. Los principios y algunos principios para establecer el control es que los controles deben estar basados en objetivos y metas. Siempre que yo ponga un control, siempre que mida algo, debe ser porque corresponde a una meta. Siempre hablamos como veterinarios de que hay que tomar datos, de que debemos llevar registros. Siempre que registremos un dato, debemos saber antes de levantarlo para qué lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar, y es algo que normalmente no ocurre. Uno puede encontrar muchas explotaciones donde se levanta mucha información y después esta no se ocupa para tomar decisiones, y esa es una de las razones por las cuales los productores no le ven utilidad a llevar registros y son reacios a hacerlo. No ven que sean útiles. Siempre que levanten un dato, siempre que recaben un dato, este debe utilizarse. Debemos saber de antemano para qué lo vamos a utilizar. Idealmente, y esto está muy de la mano con lo que ahora conocemos como ganadería de precisión, se deberían identificar las desviaciones a las metas antes de que ocurran, tener indicadores de alerta temprana para que antes de que ocurra un problema podamos saber que está en camino su presentación. Y bueno, como decíamos, los controles siempre deben estar basados, dirigidos a una acción correctiva. De nada me sirve medir un dato que cuando me diga estás mal, no puede hacer nada para modificarlo. Todas las acciones, todos los datos, todos los estándares de control deben estar orientados a puntos en donde se pueda llevar a cabo una acción correctiva, si no, no tiene sentido. Muy bien.
Entonces ya quedamos que los costos de producción forman parte del proceso de control, ¿no? Y que nos van a ayudar a evaluar, a dar seguimiento y a cumplir nuestras metas y los objetivos de la empresa. Ahora, normalmente el cálculo de costos de producción, como lo revisamos a veces en la facultad, como se da en algunos cursos, luego no es muy consistente, no está bien enmarcado en el proceso de control. Se hace el cálculo de costos de producción sin enmarcarlo en un objetivo, como parte del proceso global de la empresa. Se hace como si algo tuviera que hacerse, pero no vinculado con el proceso de gestión. Y eso es lo que quisiera resaltar aquí, ¿no? Uno tiene que preguntarse cuando va a hacer un costo de producción, ¿para qué se hace? ¿A qué proceso de planeación responde? ¿Qué objetivos que yo fijé antes me va a ayudar a verificar que lo estoy alcanzando ese cálculo del costo de producción? Y una vez que yo lo haga, ¿qué nos va a permitir corregir? Efectivamente, los datos que obtengo me permiten corregir algo, ¿sí? Con esos datos voy a saber dónde debo corregir, ¿ok? Y bueno, también establecer cada cuánto debería de hacerse. Voy a poner un ejemplo de, de del cálculo del costo de producción como normalmente lo revisamos en algunos cursos, ¿no? Donde el cálculo del costo de producción normalmente se hace para comparar con el precio de venta, identificar el punto de equilibrio y conocer la estructura de costos. Estas tres cosas son importantes, pero no son suficientes, ¿no? Para integrarlas en el proceso de gestión de la empresa. Ahora lo vamos a tratar de ilustrar con este ejemplo. Aquí la pregunta que hago, bueno, ya que sé esto, ya que comparé el precio de venta, ya que identifiqué el punto de equilibrio, ¿qué hago con esta información? ¿Sí? Por eso aquí la pregunta es, ¿y luego qué sigue con eso? Vamos a ver estos datos, son cálculos de hace ya algunos años con relación a un costo de litro de leche. Lo que nos interesa es ver que en aquel momento, con este modelo, con esta empresa que estábamos evaluando, las depreciaciones correspondían a 4.23, el alimento a 17.67 por litro, esto todo es por litro, la mano de obra a 8.10 pesos, medicamentos 3.20 y un total de 33. Aquí yo tengo lo que conocemos como una estructura de costos. Yo todavía podría sacar el porcentaje que representa cada uno de estos rubros con respecto al total, a los 33, y tener una estructura porcentual, pero ya aquí estoy viendo cómo se compone el costo. Esto es lo que llamamos estructura de costos. Aquí estaría yo comparando contra el precio de venta. En este caso el precio de venta era de 26 pesos por litro, ¿sí? Y el costo era de 33.20. Aquí yo ya sé que estoy por encima del precio de venta, quiere decir que estoy produciendo más caro de lo que puedo vender la leche. Y después aquí ya tenemos el punto de equilibrio. Obviamente el punto de equilibrio que indica el nivel de producción en el cual la empresa no gana ni pierde. Aquí lo que me indica el punto de equilibrio es que produciendo 19.000 litros, la empresa no gana ni pierde, pero la producción actual, con la que, de la que resultan estos datos, es 16.700, eso quiere decir que estoy 2.300 litros por debajo del punto de equilibrio, ¿sí? No es tan fácil decir que debo producir 2.300 más para estar en punto de equilibrio. Primero, nadie quiere estar en punto de equilibrio, pues nadie quiere hacer un esfuerzo, arriesgar su dinero y no ganar nada, ¿no? El punto de equilibrio apenas es un punto de referencia. No me sirve para eso, simplemente es un indicador. La pregunta es, ya que tengo estos datos, ¿ahora qué sigue? Esta información analizada solamente así, ¿qué me dice de dónde puedo hacer los cambios? Que efectivamente dónde está el problema, qué cosas estoy haciendo mal. No me da información con respecto a eso. Toda esa información la voy a obtener, ¿no? Primero de un sistema de gestión, ¿no? De información donde yo tengo indicadores técnicos, indicadores económicos en cada uno de los pasos que importa y donde identifico claramente dónde puedo estar haciendo mal las cosas, dónde no están dando las cosas como yo espero. ¿De acuerdo? Porque si mi único análisis económico consiste en hacer esto, esta información no me es suficiente a mí para poder tomar decisiones en el caso de que tenga que corregir que no está alcanzando mis metas o bien, aunque las alcance, para poner a otras más ambiciosas. Esta información no es suficiente. Por eso hay que insistir. El cálculo de costos de producción es parte de todo un sistema de gestión, ¿sí? Y el sistema de gestión pues, incluirá indicadores en cada una de las áreas que son relevantes, como vamos a ver ahorita más adelante. Muy bien. Bueno,
Aquí hago esta reflexión. Con esos datos sabemos dónde debo hacer los cambios y además de saber dónde debo hacerlos, qué debo hacer, si tengo que rehacer planes o cambiar metas, reasignación y aclaración de las tareas, si no la están haciendo bien los operarios o yo mismo, si debo contratar más personal, capacitarlos, despedirlos, si la dirección está siendo eficiente, si necesito hacer más inversiones. Nada de eso me dice simplemente con un cuadrito como este. Este debe ser parte de un sistema más amplio de información, ¿sí? Que después efectivamente me permita responder estas preguntas, ¿no? Y tampoco eso me podría dar información suficiente para prever qué cambios qué efectos van a tener esos cambios. Por eso vamos aquí a distinguir dos tipos de contabilidad de costos, ¿sí? Vamos a distinguir aquí la contabilidad de control y la contabilidad de gestión. Ahora vamos a entrar a eso. En general, cuando hablamos de contabilidad de costos, de manera más general que le decimos que se refiere a llevar las cuentas, ¿no? Y generalmente no, en las empresas, por decir algo, en un centro veterinario, en una clínica, en un rancho, se llevan con fines fiscales de pagar impuestos y de control para informar al dueño, para informar, saber si faltó dinero en caja, para esas cosas se llevan normalmente, ¿sí? Pero lo que aquí vamos a defender es que una contabilidad de costos debe servir además para auxiliar la toma de decisiones, ¿sí? Y aquí entonces vamos a contrastar lo que es una contabilidad de gestión contra una contabilidad de control. En el caso de una contabilidad de control, esta está orientada normalmente a satisfacer necesidades de usuarios externos a la empresa. Es la contabilidad que se lleva para informar a Hacienda y poder pagar impuestos. Es la contabilidad que en una empresa más grande se lleva para informar a los socios, ¿sí? En una sociedad anónima hay que llevarla para informar a los socios, o para el dueño, ¿no? Hay que llevar esa contabilidad. Es una contabilidad que sirve a fines de usuarios externos a la empresa, ¿sí? Su objetivo básico es tener un registro de las transacciones. Sus criterios son más objetivos. Aquí son unos criterios que nosotros le vamos a llamar cuadrados, pero que tienen que ser cuadrados para ser coherentes. Y es una contabilidad que normalmente, obviamente, hacen los contadores, ¿sí? Muy profesionalizada en ese sentido. La información tiene que procesarse con muchas restricciones, ya sean principios contables o principios fiscales, porque debe permitir comparar entre distintas empresas, debe ser muy exacta para fines fiscales, por ejemplo. Y bueno, por eso mismo la estructura de la información es más rígida, ¿sí? En cambio, la contabilidad de gestión, que es la que nos interesa, que es en la que sí podemos participar como veterinarios, la otra, cualquier contabilidad orientada a pagar impuestos, yo prefiero dejársela a un experto, ¿no? Para no meternos en problemas y ahorrarnos incluso dinero en el pago de impuestos. Pero la contabilidad de gestión es una que está orientada a satisfacer necesidades de información de usuarios internos a la empresa. Su objetivo es auxiliar la toma de decisiones. Entonces se va a procesar de tal manera que sirva justamente a esto, a la toma de decisiones. Su procesamiento no obedece a criterios externos preestablecidos, sino a los que decidamos dentro de la empresa que nos sirven justamente para tomar decisiones. Usa criterios, por lo tanto, más subjetivos y por ello, con estos principios, la información se organiza, detalla y procesa, vamos a decir así, de acuerdo a los intereses de la empresa. Y sobre todo el interés de tomar decisiones dentro de la empresa, ¿sí? Y bueno, en este caso, un esquema conceptual de cómo ordenamos un sistema de contabilidad de gestión, digamos, bueno, que capturamos y registramos la información, la procesamos con los criterios que nos ayuden a generar indicadores, que nos hablen del desempeño, del cumplimiento de metas, etcétera. Y bueno, estos resultados se van a utilizar bueno, como parte de una contabilidad de gestión. Y esta información en un sistema de contabilidad de gestión nos va a permitir ver si estamos siendo eficientes, si conviene seguir produciendo, en qué áreas estamos siendo eficientes, en qué áreas no, cuánto ganamos en el negocio, delegar responsabilidades, fijar metas, controlar e incentivar a las distintas áreas o evaluar nuestras áreas por separado.
El objetivo último entonces de la contabilidad de gestión, que es la que podemos encargarnos como veterinarios, es justamente llevar un registro de las transacciones económicas y organizarlas de tal manera que nos sirvan para tomar decisiones, ¿sí? Recuerden que todas las empresas están en el mercado, están produciendo para generar ganancias, para generar dinero, y estos criterios económicos debemos tomarlos en cuenta para ello. Muy bien. Ahora bien, nosotros por tal motivo vamos a utilizar un sistema basado en centros de responsabilidad. Ese es un sistema que se basa en el hecho de que las empresas se integran de una serie de subempresas o subactividades, ¿sí? Cada una de las cuales tiene que ser evaluada por separado. En la producción de leche de oveja es muy común que no se haga esto y no se utilice sobre todo para tomar decisiones. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que en la producción, ¿sí? Se tienen costos muy altos, hemos evaluado empresas donde se produce, bueno, arriba de 50 pesos el litro, 40 pesos el litro no es difícil, hasta 60 pesos el litro de leche, con criterios muy ineficientes, pues, pero después esta leche pasa al proceso. Y en el proceso, entonces, como no se evalúa por separado aquí y acá, en el proceso ya al vender y procesar la leche y se obtienen quesos que después, por ejemplo, pueden salir al mercado a 600 pesos el kilo, ¿sí? Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que aquí estamos siendo eficientes, pero aquí no, ¿sí? Y entonces esta parte está pagando las pérdidas de esta otra parte. Por eso es muy importante en todas las empresas evaluar áreas por separado, porque cada área tiene cosas que se deben mejorar, que se pueden hacer mejor, pero necesitamos indicadores que nos digan cómo lo estamos haciendo, técnicos y económicos. Ahorita estamos, desde luego, en esta parte enfocándonos más en los indicadores económicos, pero los técnicos son muy relevantes. No tienen que dejarse de lado. De hecho, los resultados económicos dependen de los resultados técnicos, ¿no? Entonces, un sistema de contabilidad de gestión basado en centros de responsabilidad se basa en el hecho de que las empresas se integran de una serie de subprocesos o subáreas y cada una de estas áreas tiene que ser evaluada por separado, porque la evaluación global no va a permitir medir eficiencia de cada proceso ni delegar responsabilidades y fijar metas a cada una de las áreas. ¿De acuerdo? Pensemos en la producción de leche de oveja. ¿Cuáles áreas podríamos identificar? Si se produce el propio alimento, pues es el área de producción agrícola, ¿sí? Podría ser una evaluación que voy a hacer ahorita muy simple, pero muy posible es que en el área agrícola yo estoy produciendo avena, ¿sí? Y que la avena, ahorita no sé cómo estén los precios, pero voy a inventar números. Vamos a suponer que yo estoy produciendo avena y que me cuesta la paca 60 pesos, ¿sí? Y en cambio, y bueno, si yo no evalúo por separado, aquí y que en el mercado esté a 40, ¿sí? Entonces yo estoy produciendo avena más caro, ¿sí? Pero como no estoy evaluando esta área por separado, simplemente evalúo de manera global toda la empresa, ¿sí? Y cuando veo la suma de todos los resultados, veo que tengo pérdidas. Y si no fue evaluando por áreas, no voy a saber dónde ocurrieron las pérdidas. Si no tengo indicadores técnicos aquí, indicadores económicos aquí, no voy a saber si esas pérdidas ocurrieron aquí, o en la producción de reemplazos, o en el área de reproducción cuando estamos gestando las borregas, en todos lados, porque todos lados deberíamos tener indicadores técnicos y indicadores económicos que nos ayuden a fijar metas para ir alcanzando los objetivos y ir mejorando cada vez, ¿no? Entonces, cualquier empresa puede subdividirse en áreas y va a tener áreas específicas para evaluar. En producción de leche de vacas, por ejemplo, siempre la recría se evalúa por separado, ¿no? El área de vacas secas se evalúa por separado. La producción de leche se evalúa por separado, el área agrícola, todas las áreas deben de evaluarse por separado para poder tomar decisiones. En este caso que estamos viendo aquí, yo podría evaluar si la avena producirla me cuesta tan cara, pues me sale más barato irla a comprar afuera, ¿de acuerdo? Pero aquí lo más probable es que yo pudiera llevar a cabo acciones con las que pudiera ser más eficiente la producción, ¿no? Disminuir desperdicios, mejorar insumos, aumentar rendimientos, muchas cosas, porque si alguien más está pudiendo producir a 40 pesos,
pues también nosotros deberíamos poder producir a ese precio, incluso más barato, quitando costos de comercialización y con eso contribuir a un mayor rendimiento en la empresa. Ese es el objetivo de establecer sistemas de contabilidad de gestión basados en centros de responsabilidad, evaluar cada una de las áreas por separado y poderle establecer metas a cada una de ellas. Muy bien. Ahora, siempre está la pregunta, ¿qué información recabar? Hay muchos lugares donde se recaba mucha información, se hace bolas uno dentro de la información. Siempre hay que recordar y reconocer que registrar y procesar información tiene un costo y por eso debemos tener cuidado en no recabar información que sea muy poco útil o que sea muy costosa. Siempre hay que hacer un balance, digamos, de una relación entre el costo y el beneficio de recabar información. Algunas veces puede ser útil estimar el costo de algunos recursos con base en criterios subjetivos. Más adelante del diplomado veremos algunos ejemplos. Cada empresa tendrá una estructura distinta, esto es importante, ¿sí? Por eso debemos aprender principios, ¿no? Y no una receta, porque de empresa a empresa va a variar mucho y lo que aplique en una puede no aplicar en otra y lo que a nosotros nos va a servir son los principios. Y bueno, una recomendación que veremos más adelante es algo que se puede hacer muy fácil, muy rápido, es un costeo directo, simplemente mano de obra y materiales. En ganado sería alimentación y mano de obra. Normalmente la alimentación responde por el 60 o hasta el 70% del costo de producción y la mano de obra un 12%, 10-12%, de tal manera que juntos podemos alcanzar ya una explicación del 80% del costo de producción y si aunamos otros costos directos vamos a alcanzar un porcentaje más alto y a veces con fines de seguimiento eso es mucho más sencillo. Vamos a ver también algunos ejemplos de ello. Muy bien. Ahora, ¿cuántos? Decíamos que los centros de responsabilidad son subáreas estratégicas de la empresa. Los principales en el tipo de empresas que manejamos nosotros son centros de costos, que es donde ocurren costos, donde están generando gastos, ¿sí? Los centros de ingresos son más frecuentes en empresas comerciales. Cada sucursal, cada punto de venta es un centro de ingresos. Eso no ocurre en nuestros casos. Y los centros de inversión se tienen mucho sentido cuando es muy importante la inversión en activos para algo concreto. Por ejemplo, en ranchos agrícolas, la maquinaria se puede gestionar como un centro de inversión porque si se tienen tractores y el resto de implementos agrícolas, es muy conveniente evaluar algunos indicadores de ellos, ¿no? Cuando se tiene una fuerte inversión en equipo. Nosotros nos vamos a basar mucho más en centros de costos. Esto es lo que nos interesa más a nosotros. Bueno, ¿cuáles y cuántos centros de responsabilidad, centros de costos? Van a ser distintos dependiendo de las empresas. Habrá empresas que no produzcan su propio alimento, habrá empresas que compren ingredientes y lo procesen, habrá empresas que ya lo compren listo para darlo y entonces eso va a hacer diferencia entre cada una de ellas. Habrá empresas que procesen la leche, empresas que no. Entonces cada empresa tendrá una estructura de costos. Todo aquel lugar donde haya responsabilidades, se deleguen responsabilidades y queremos evaluar a las personas o a nosotros mismos que llevamos a cabo esa actividad, queramos hacer mejora, necesitamos tener un centro de responsabilidad donde midamos indicadores técnicos y económicos, ¿no? Decíamos que debemos utilizar un criterio costo-beneficio. Si es un centro de responsabilidad que apenas representa el 3% de los costos, a lo mejor no es tan relevante porque nos va a implicar mucho trabajo y nos explica muy poco. Entonces tenemos que elegir con mucho cuidado aquellos centros y además un sistema nunca está terminado la primera vez. Es probable que, y además puede ir cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, probablemente cuando empezamos con una empresa decidimos un grupo de áreas. En el primer año evaluamos y vemos que hizo falta, que no pudimos explicar algunas áreas que son importantes, creamos un nuevo centro de responsabilidad, subdividimos otro, limitamos uno que no nos dio mucha información y así vamos afinando nuestro sistema de gestión hasta que tengamos uno que ya no sea completamente funcional para la empresa, ¿no? Y bueno, la estructura organizacional de la empresa también tiene mucho sentido. Tenerlo presente al momento de decidir cuántos y cuáles centros de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿no? Estamos diciendo que
necesitamos pensar en un sistema de gestión para la empresa, que el sistema de gestión se compone de la parte de planeación, implementación y la parte de control, que en la parte de control juegan un papel muy importante los costos, ¿de acuerdo? Y vamos, de este sistema de gestión debe ser coherente con los objetivos, los planes y los programas de la empresa. Debe establecer estándares de desempeño, como ya vimos, algunos técnicos y muchos económicos, con objetivos cuantificables en puntos críticos y dirigidos a acción correctiva, como mencionamos antes. Idealmente debería anticiparse uno a los malos resultados y utilizar esa información para dar una retroalimentación, como vimos en nuestro esquema. Con la información que obtuvimos de control, replanteamos las actividades o los mismos planes. Y bueno, ahora con el tema de ganadería de precisión se busca incluso que esta información se obtenga en tiempo real. Cada vez vamos a ver más y más herramientas de ganadería de precisión que nos brindan información inmediata a través de sensores, a través de computadoras, sobre el comportamiento de los animales y de la misma empresa. ¿De acuerdo? Bien, con esta, bueno, y este sistema de gestión va a tener distintos indicadores de desempeño y estos pueden ser muy variados. Por ejemplo, en una clínica veterinaria me podría interesar el costo medio por estética, en un rancho el costo que de producir una primala, el kilogramo de carne por hectárea, por ejemplo, cuando se pastorea y la tierra es un factor importante. Para la producción agrícola, costo de preparación de la tierra por hectárea. En vacas se utiliza mucho el costo de alimentación de vacas frescas, el costo de kilogramo de becerro puesto en corral, en fin. Aquí estábamos mucho orientados a vacas, pero podríamos transportarlos también a borregos. El tema es que los indicadores, ¿no?, nos van a ayudar a alcanzar metas y cumplir objetivos, ¿no? Y entonces, dependiendo de las metas y los objetivos que establezcamos, será los indicadores que tengamos que desarrollar. Algunos ya existen, son generales, se están muy diseminados, y otros podemos desarrollarlos de manera particular para cada una de las empresas o cada sector. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos revisado estas dos partes. Primero, el tema de la contabilidad de costos de gestión, incrustada en un proceso de gestión de la empresa, y esta metodología, esta idea de los centros de responsabilidad. Ahora vamos a ver algunos principios del cálculo de costos que vamos a utilizar para nuestras estimaciones en el diplomado. Vamos a utilizar, estos son dos principios y dos herramientas que son muy importantes y que vamos a seguir utilizando, les decía yo. Primero vamos a reconocer que todas nuestras evaluaciones van a seguir un principio económico, no un principio contable. El principio contable es más propio de una contabilidad de control, de la que mencionábamos antes, que está mayormente a cargo de un contador con principios y reglas muy fijas. Y en cambio, el principio económico lo vamos a utilizar más para una contabilidad de gestión y para poder tomar decisiones, para evaluar qué tan eficiente estamos siendo en el uso de los recursos de los que dispone la empresa. Vamos a explicar el uso del principio económico. Vamos a revisar el principio de costo de oportunidad, que es fundamental, y dos herramientas, decíamos, la de prorrateo de costos y del cálculo de depreciaciones. Esas cuatro cosas vamos a ver ahora. En primer lugar, el uso del criterio económico nos dice que debemos incluir en nuestro cálculo todos los recursos consumidos, aun cuando no representen operaciones contables. ¿Qué es una operación contable? Un registro de caja de que hubo un ingreso, o que ingresó algo o que se pagó algo, ¿no? Esa es una operación contable, ¿sí? Y hay algunos insumos. El consumo de algunos insumos, de algunos recursos, no representan forzosamente una operación contable, y nosotros, cuando aplicamos el principio económico, debemos incluirlos. ¿Qué ejemplos son? Por ejemplo, el costo de renta por terrenos propios, el costo de la mano de obra de la familia, ¿sí?, y el costo de oportunidad del dinero, o el costo de insumos que se producen dentro de la empresa
y que se consumen ahí mismo, ¿no? Todos ellos no representan un desembolso de dinero, pero deben incluirse, ¿sí?, en el análisis económico. Entonces, el primer punto es que vamos a utilizar el criterio económico y vamos a incluir siempre en nuestro análisis, y más adelante, insisto, cuando hagamos una evaluación de alguna empresa, no un ejercicio a lo largo del diplomado, no en este módulo, veremos ejemplos de cómo hacemos esto. Bien, y bueno, este criterio económico, estos recursos se deben valorar con base en su costo de oportunidad. Esto es su siguiente mejor oportunidad de uso, ¿sí? Vamos a ver ahorita un ejemplo del uso del criterio económico con este pequeño ejercicio. Vamos a suponer que este es un productor. Creo que aquí no lo cambié. Lo tengo por ahí en borregas, pero lo vamos a poner en vacas, no pasa nada. En el que es un productor que dispone de 20 hectáreas, un potrero de 20 hectáreas que podría estar en la Huasteca, ser un terreno incluso ejidal en Veracruz, que son los repartos de esa superficie. Y el productor, en un análisis económico que le hacemos nosotros, o que él mismo hace, que le hacemos, eh, sabe que al mes gasta 3,000 pesos en mano de obra, en 2,000 pesos en alimento de complemento para las vacas que están en potrero, un complemento que se le adicional, otros gastos como chapeo y cosas así, machetes, reponer, 1,000 pesos, y gasta en total 6,000, ¿sí? Y que con estas vacas que tiene acá, vende 8,000 pesos de leche, y promediando cuántos becerros puede vender al mes de todas las vacas que tiene, entonces recibiría ingresos de 1,200 por venta de becerros, ¿sí?, en un mes, y en total tendría un ingreso de 9,200, ¿sí? En este caso estamos viendo que tiene un margen de 3,200, un margen bruto, diríamos en este momento, de 3,200 pesos es lo que está ganando al mes. Pero alguien diría, oiga, no está considerando el costo de las hectáreas, no le está poniendo un precio a la tierra. Aquí no aparece en ningún momento el costo de la tierra. Aunque es suya, cuando utilizamos el criterio económico debemos incluirla, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa ahora si incluimos el precio de estas hectáreas. Investigamos un poco y vemos que en la región, si quieres rentar una hectárea, te la rentan en 250 pesos por mes. Esto es lo que otros productores que también producen leche y no tienen suficiente tierra, o tienen más vacas y rentan tierra, están pagando 250 pesos por hectárea al mes. Es el costo de mercado, ¿sí? Y en este sentido es el costo de oportunidad para el productor. Porque si el productor estas 20 hectáreas no las ocupara para producir leche con estos animales que tiene, y las rentara 20 hectáreas por 250, ¿sí?, entonces él estaría recibiendo 5,000 pesos al mes por la renta de estas hectáreas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el costo de oportunidad para el productor de esas 20 hectáreas es lo que está dejando de ganar por no utilizarlas en su siguiente mejor alternativa, que es lo que dice acá, que ese es el costo de oportunidad, es decir, su siguiente mejor oportunidad de uso, ¿sí? Ahorita vamos a verlo con más detalle, pero así estamos evaluándolo. Entonces, aquí vimos que en este primer cuadro no estamos poniéndole precio a las hectáreas, sin embargo, aquí ya averiguamos que se pueden rentar por 250 pesos en la región, y de tal manera que 250 por 20 son 5,000, y los incluimos acá. Mano de obra, alimento, costo del potrero, ¿sí?, y otros gastos, y en total 11,000. De tal manera que ahora el productor vende lo mismo, no cambió, lo que vende es lo mismo, no cambian los ingresos, 9,200, pero ahora resulta que está perdiendo dinero, ¿de acuerdo? El análisis con un criterio económico lo que nos muestra es que el productor está perdiendo dinero. Pero aquí vamos a entrar seguramente en una diferencia con el productor. Nosotros, con nuestra ciencia, con esta formación, vamos a ir a decirle, oiga, usted está perdiendo dinero. Y él va a decir, no, yo cada semana tengo en mi bolsa 3,200 pesos. Él está claro que le está sobrando esta cantidad de dinero, ¿sí? Pero nosotros le decimos que él está perdiendo y dice, no, yo no estoy sacando dinero, ¿de dónde estoy perdiendo? No veo dónde pierdo, ¿de acuerdo? Y aquí es importante que reflexionemos un momento qué es lo que está pasando y qué utilidad podría o no podría tener este análisis económico.
¿De acuerdo? ¿Por qué hacemos el análisis económico? Lo hacemos de esta manera, poniéndole precio a todos los recursos que se están consumiendo, porque de esa manera vamos a evaluar desde el punto de vista económico si el empresario está haciendo un uso eficiente o no de sus recursos. Poner el costo de oportunidad tiene una enorme ventaja. Resulta que en la zona, el costo de oportunidad nos está indicando que en la zona hay otros ganaderos que también están produciendo leche, ¿no? Y que pueden pagar 250 pesos por la tierra, ¿sí? Pagan 250 pesos y si siguen en el mercado y venden leche y permanecen, quiere decir que aún pagando 250 pesos, ¿no? Están haciendo negocio, ¿sí? Lo cual este amigo no está haciendo, ¿sí? Y es probable que el hecho de no tener que pagar la renta está haciendo que sea menos eficiente, tiene una presión menos ahí, ¿no? Entonces, evidentemente estamos de acuerdo que él no está sacando de otra actividad 1,800 pesos al mes. Lo que estamos evaluando es que comparativamente con su zona, ¿sí? Él está siendo menos eficiente que los demás. Y eso ya nos da una idea de que podemos mejorar. Aquí el siguiente paso, nosotros, que tendríamos que hacer es, bueno, ¿cómo le hacen aquellos que rentan? ¿Cuánto producen? ¿Están produciendo más? ¿Están vendiéndolo a alguien distinto? ¿Están utilizando menos alimento? ¿Qué están haciendo? Estos que aún pagando 250 pesos pueden permanecer y estar haciendo negocio. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos va a permitir identificar un análisis económico, evaluar qué tan eficiente y qué tan bien está usando sus recursos el productor. Por eso usamos un criterio económico. De entrada, a alguien se le podría ocurrir esta respuesta inmediata, ¿no? Es decir, bueno, mira, si no eres muy bueno, incluso si tú decidieras, en lugar de producir, porque comparándote con los de tu alrededor eres malo produciendo, porque ellos pueden pagar 250 pesos por hectárea y tú no, porque en el momento que se los cargas a tu explotación, entonces sales perdiendo. A lo mejor no eres bueno para producir, pues no produzcas y renta la tierra, ¿no? Entonces, aquí este productor, si tuviera, no tendría que pagar mano de obra, no tendría que pagar alimento, el costo de potrero lo vamos a incluir después, tendría otros gastos de chapear, de darle mantenimiento de 1,000 y solamente recibiría 5,000 pesos de renta y tendría una utilidad de 4,000, un margen de 4,000, ¿sí? Esa sería una posibilidad que incluso en términos económicos es mejor que esta para él, pero, ¿sí? Sin duda, aquí podríamos predecir, ¿no? Prever que cuando veamos otro, que comparando con otros productores, vamos a poder identificar que este productor hay cosas que no está haciendo bien y si aplica técnicas que otros ya ocupan, ¿no? Y podría ganar más que estos 4,000, ¿no? Nos da el análisis económico, nos dice muy claramente si el productor está siendo o no eficiente con el uso de sus recursos y cuando valoramos los recursos a precio de mercado, nos compara su eficiencia con otras cosas que están ocurriendo a su alrededor. Eso es la razón por la que vamos a utilizar siempre el criterio económico para evaluar los costos. Bueno, el costo de oportunidad ya vimos, ahorita nada vamos a reforzarlo, es el valor de un recurso en su siguiente mejor alternativa y se puede hacer normalmente con base en el precio de mercado y bueno, dependiendo del objetivo del análisis, podríamos poner cuánto costaría un insumo si tuviera que adquirirlo en el mercado o cuánto me darían por el insumo en el mercado. Son preguntas distintas que pueden utilizarse en situaciones distintas para evaluar el costo de oportunidad. En el caso que veíamos antes, ¿no? El costo de oportunidad es cuánto me darían por el insumo en el mercado. ¿De acuerdo? Es lo que de esa manera lo estamos evaluando. En el caso de evaluar la mano de obra, a veces la mano de obra propia, podemos evaluarla con esta pregunta, ¿sí? Por ejemplo, si yo dijera, a ver, voy a ponerme un sueldo para un centro veterinario, una clínica veterinaria, ¿cuánto me quiero poner? Y alguien diría, ah, bueno, pues yo hice un diplomado, hice una maestría, qué sé yo, yo creo que debería ganar 25,000 pesos. Voy a poner eso, ¿sí? Y meto esto como un costo, ¿de acuerdo? Para la empresa, eso es para ti, para tu mano de obra. Pero te estás evaluando desde tú. Pero si la empresa lo que tendría que preguntarse no es eso. Lo que la empresa tendría que preguntarse, bueno, si yo no me contratara a mí mismo,
¿cuánto le pagaría a alguien que vaya a hacer lo que yo esto voy a hacer? ¿No? Y entonces a lo mejor te das cuenta que en el mercado puedes contratar por 15,000 pesos a alguien que haga lo mismo que tú, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero evaluar a la empresa y le meto este costo, la estoy castigando porque le estoy poniendo un costo adicional, ¿sí? Si yo estoy evaluando a la empresa, entonces debería tomar este valor. ¿Cuánto me costaría el insumo si tuviera que adquirirlo en el mercado? Ese sería el siguiente insumo. Ahora, si yo quisiera evaluar mi mano de obra y yo me dijera, a ver, ya tengo la empresa, ¿trabajo para mí mismo o mejor trabajo afuera? Si alguien afuera te está ofreciendo 25,000 y en tu empresa solamente vas a obtener 15,000 es lo que te puedes pagar, porque puedes sustituirte por alguien que lo haga, pues a lo mejor evaluándote tú, pero la decisión de dónde pongo mi mano de obra, a lo mejor sí tendrías que venderla afuera, ¿no? En fin, que estas dos preguntas va a ser importante, vamos a ensayarlo, insisto, con los ejercicios que hagamos, pero es importante tener en mente que podemos evaluar el costo de oportunidad con estas dos preguntas, dependiendo el insumo y la decisión que vayamos a tomar. Muy bien. Bueno, aquí vamos a entrar con dos herramientas que son importantes para el cálculo de costos. Una de ellas es el prorrateo, que es la asignación proporcional de costos entre distintos productos de una empresa. Y aquí vamos a ver dos métodos, aunque hay muchos, dos métodos nos sirven suficientemente bien a nosotros. Y uno de ellos es por mano de obra directa y otro por ingresos. Voy a explicar un poquito más a qué se refiere, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, que en una empresa yo quiero el gerente, gana, por decir algo, voy a poner 20,000 pesos. Debería ganar más, pero bueno, vamos a poner que gana 20,000 pesos. Y bueno, la pregunta es, cuando yo estoy costeando las praderas, los reemplazos, los corderos, la engorda de los corderos y la producción de corderos, que así son los corderos, y aquí la finalización, ¿sí? Cuando yo estoy eh, calculando los costos de cada uno de estos, pues la pregunta es estos 20,000, ¿cómo lo reparto entre cada actividad? Porque cada uno de estos es mi centro de responsabilidad, mi centro de costos. Si aquí mismo además hubiera producción de pradera, producción agrícola, pues también quisiera saber el administrador, aquí estamos hablando del sueldo del administrador, cómo lo reparto entre las distintas actividades. Esto es una dificultad. Entonces, una manera, aquí es donde aplicamos técnicas de prorrateo. Una de ellas se hace a través del porcentaje de ingresos. Entonces, ponemos precio a todo lo que sale de las praderas, precio a todo lo que sale de los reemplazos, precio a los corderos ya finalizados, precio a los corderos, a la producción de corderos. Y una vez que tenemos todos estos precios, ¿sí? Digamos que son estos para cada uno de ellos, sacamos qué porcentaje corresponde y vemos que a la producción de praderas le corresponde el 10% de todos los ingresos, 18 a reemplazos, 30 a corderos y 42 a la producción de corderos y a la engorda 30%. ¿De acuerdo? Aquí está el 100%. ¿Sí? Entonces, estos porcentajes los vamos a utilizar para repartir estos 20,000 pesos entre las distintas actividades. Y a la pregunta de cuánto corresponde del sueldo del administrador a la producción de praderas, bueno, si es el 10%, el 10% de 20,000 serían 2,000. Entonces, de los 20,000 pesos, le asigno 2,000 como costo de producción a la producción de praderas. El 18% serían 3,600 aquí. El 30% serían 6,000 y 40, 8,400 acá, ¿sí? Entonces estoy multiplicando esta cantidad por estos porcentajes y de esa manera estoy asignando proporcionalmente, prorrateando este costo entre las distintas actividades. Esto va a ser importante para algunos costos que tenemos que repartir entre distintas actividades. Entonces, una técnica es mediante el porcentaje de ingresos que representa cada una de las actividades. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la otra técnica sería por mano de obra directa. La mano de obra directa se asocia mucho al consumo, al gasto en activos, a cosas así, y en insumos, perdón. Y entonces aquí sería similar. Vamos a suponer que en total debe ser esto como una estimación mensual, 40. Vamos a suponer que fuera mensual, de horas que se ocupan al mes, ¿no?
Entonces, si 2,000 horas se ocupan para la pradera, 1,000 para los reemplazos, 1,500 para los corderos y 3,500 para la producción de corderos eh, destetados, ¿no? Aquí son corderos destetados. Entonces, nuevamente sacamos los porcentajes y estos porcentajes los ocupamos para prorratear aquellos costos que no podemos asignar directamente. ¿Por qué es difícil asignar directamente el costo del administrador? Porque él toma decisiones en todas estas áreas y sería muy difícil decir cuántas decisiones está tomando para cada área, y además cuando toma una decisión que afecta a todas las áreas, cómo la contabilizamos, es muy complicado. Entonces lo que hacemos es prorratear y nosotros vamos a utilizar dos técnicas, o ya sea porcentaje de ingresos o sea porcentaje de mano de obra directa. ¿De acuerdo? A eso se refiere el prorrateo. Y la otra herramienta que vamos a utilizar es la depreciación. La depreciación es la pérdida de valor de un bien debido al uso, el desgaste o la obsolescencia, ¿sí? Y todos sabemos, compramos una maquinaria y el primer año ya no vale lo mismo y a los 5 años ya vale una parte proporcional de su valor. Lo mismo las instalaciones, las construimos hoy y a lo largo del tiempo van perdiendo valor. ¿De acuerdo? Entonces, ese valor, si yo hoy compro por ejemplo, un vehículo, una camioneta de 300,000 pesos, bueno, 400,000 pesos, una camioneta, ¿sí? No puedo cargarle todo ese costo este año a lo que se produzca, porque esa camioneta se va a consumir a lo largo de su vida útil. Entonces debo cargar proporcionalmente el valor que va perdiendo la camioneta a lo largo de su vida útil, y para eso utilizamos las técnicas de depreciación. Por eso dice que la depreciación es la pérdida de valor de un bien debido al uso, el desgaste, la obsolescencia. Se utiliza para bienes que tienen una duración mayor a un año normalmente, ¿no? Si duran más de un año, entonces depreciamos. Y hay distintos métodos de depreciación, de desgaste continuo y de desgaste acelerado. De desgaste continuo es que pierden su valor de manera constante. Y acelerado es que pierden más rápido su valor al inicio y menos al final. Nosotros vamos a utilizar este método, un método de acá, ¿sí? Y nuevamente no vamos a utilizar los criterios contables, sino un criterio económico, ¿sí? Es por eso, en fin, vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar un método, y es el que vamos a aprender, que es el método de la línea recta, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, cuya fórmula es la siguiente. La depreciación anual es el valor a nuevo menos el valor de rescate entre los años de vida útil. Esto me va a dar la depreciación anual. El valor nuevo es el valor de compra histórico al que se compró. Y bueno, a veces debe actualizarse con la inflación. Más adelante haremos un ejercicio con respecto a eso. El valor nuevo no se puede estimar también como el valor actual de mercado. Vamos a suponer que vamos a depreciar algo, pero no lo acaban de comprar o lo compraron usado, pues su valor nuevo es lo que cuesta hoy, ¿sí? Ese podríamos utilizar como valor nuevo. El valor de rescate es la estimación del valor del bien al final de su vida útil. Yo pongo el ejemplo con los vehículos, donde es un poco fácil, bueno, aproximarse a un valor. Si yo hoy tengo un vehículo 2021, ¿no? Y quiero saber cuánto va a costar en 7 años, pues puedo ir a Mercado Libre, a las páginas de ventas de autos, y ver cuánto vale un vehículo como el que tengo en 7 años, ¿sí? De 7 años de antigüedad. Y ese sería su valor de rescate. Claro, aquí hay variaciones por la conservación, los kilómetros que tenga, está chocado muchas cosas, pero podríamos tomarlo como una referencia para estimar este valor. Entonces, a veces en estos mercados de cosas usadas podemos estimar, aproximarnos un poco al valor de recuperación. Y bueno, la vida útil está en años. Normalmente utilizamos para instalaciones 20 años, ¿sí? Para vehículos 7 años, para maquinaria agrícola 10 años, ¿sí? Y para otros equipos, por ejemplo, computadoras 5 años, ¿sí? Les voy a pasar una lista de vidas útiles de activos en las empresas que puede servir de referencia para esto. Finalmente, las estimaciones pueden ser propias, pero estos son números que pueden ser de referencia. Muy bien. Un ejemplo, bueno, podemos poner cualquiera. Podemos pensar en una camioneta que veíamos, de hecho, que valora nuevo de 400,000 pesos, que con valor de rescate, vamos a poner que sea en 7 años que pierda la mitad de su valor, en 7 años, un vehículo de trabajo,
y que en 7 años valga 200,000 pesos. Y en vida útil, que sean 7 años. ¿Sí? Entonces, aquí estaríamos diciendo que la depreciación anual es igual a 200, perdón, a 400 menos 200, estoy quitando los miles, entre 7, entonces son 200 entre 7 y 200 entre 7 nos da 28,571. Entonces serían 28,571 la depreciación anual del vehículo. Cada año está perdiendo. Entonces el valor por 28,571 y este valor es el que yo cargaría como costo de producción para un año. ¿Sí? Cada uno de estos años, cada uno de estos 7 años, el costo de producción, lo que le voy a cargar son 28,571 pesos como costo. ¿Sí? No le puedo cargar los 400,000 en el primer año y luego cero los otros, sino cada año 28,000 y de esa manera estamos asignando proporcionalmente la pérdida de valor del bien a la producción. ¿De acuerdo? Este es el método esta es la depreciación, que como decíamos es una manera de estimar la pérdida de valor de un bien debido al uso, el desgaste o la obsolescencia, y que utilizamos un método de desgaste continuo, el método de la línea recta. Esta es nuestra fórmula y este es un ejemplo muy simple de cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Bueno, y finalmente, en esta clasificación, en esta presentación vamos a ver algunas clasificaciones de costos para que conozcamos conceptos que muy seguramente vamos a estar utilizando después. Entonces, bueno, según sus características económicas, ya vimos que los costos pueden ser alternativos o de oportunidad, costos históricos, hundidos, relevante o incremental. ¿Sí? El costo histórico es lo que costó algo, ¿sí? Y a veces tiene poca relevancia para tomar decisiones en adelante. Por ejemplo, a mí si un vehículo costó, no sé, 200,000 pesos, más, en realidad, para tomar decisiones hoy, no me importa mucho cuánto costó, sino cuánto me pueden dar por él hoy. ¿Sí? ¿Cuál es su costo de oportunidad hoy? Entonces, para tomar decisiones hoy, para venderlo, para ver si lo reemplazo, si vale la pena arreglarlo o vale más la pena venderlo, no tiene sentido tomar el costo histórico, sino tiene más sentido tomar su costo de oportunidad. ¿Cuánto vale hoy? ¿No? ¿Cuánto me darían por él? ¿Cuánto estoy rehusando por no venderlo, por quedármelo? Entonces, el costo histórico es el costo al que se adquirieron los bienes, representa lo que costó, no su valor actual, y es menos conveniente para evaluar su mejor uso alternativo de los recursos. En planes de negocio, siempre que hacemos evaluaciones, siempre será mejor utilizar el costo alternativo, el costo de oportunidad de un bien y no su costo histórico. ¿Sí? Muy bien. Un costo hundido son costos en los que incurrimos en el pasado que pueden ya no tener, que ya no tienen ningún efecto en las decisiones de futuro y que ya vale la pena olvidarnos de. Si en el pasado hicimos unas zanjas esperando que, unas mejoras, por ejemplo, unas zanjas en el área agrícola, esperando que pudiéramos captar agua de ahí y después no se captó agua por alguna razón, lo que gastamos ahí ya es algo que se perdió. Ya no tiene efecto hacia futuro, ya no tiene sentido considerarlo, es un costo hundido, es algo que se perdió y para tomar decisiones hacia adelante, no solamente aprender, de no volverlo a hacer si podemos aprender, pero ya no se deben incluir como un costo eso que ocurrió en el pasado, porque ya es un costo hundido, no afecta las decisiones a futuro. No tiene costo alternativo, no puedo recibir nada por ello, no deben ser incluidos en los costos de un plan de negocios. Por ejemplo, aquí el inversionista aportará un terreno que incluye instalaciones que no tienen uso en el nuevo proyecto. Hay un terreno y aquí hay una bodega, pero esta bodega no sirve para nada, entonces el costo de esta bodega no debería de incluirse en el costo total del proyecto. ¿De acuerdo? Eso es más o menos a lo que se refiere un costo hundido. Los que sí nos interesan son los costos relevantes e incrementales. De hecho, utilizaremos una técnica más adelante que es la presupuestos parciales, que justo se basan en este principio de costo relevante o incremental. ¿De acuerdo? Son todos los costos que son que se ven afectados por una decisión. ¿Sí? Muy bien. Otras clasificaciones de costos.
Según su naturaleza y asignación, podemos diferenciar entre costos y gastos, entre costos fijos y variables, entre directos e indirectos, identificar los costos de producción y diferenciarlos de los gastos de administración, ventas y gastos generales. Estos son dos categorías excluyentes y estos son excluyentes en todos los casos. Vamos a verlos ahora. Muy bien, cuando hablamos de costos, hablamos de consumo-sacrificio de recursos valiosos asociados a un producto específico. Lo que le doy a la vaca directamente, que se come la vaca o la borrega para producir leche, ese es un costo directo, ¿sí? Y un gasto es un consumo-sacrificio de recursos valiosos durante un periodo determinado sin que estén asociados a un producto específico. Por ejemplo, el teléfono. El teléfono se ocupa para una y para muchas cosas, entonces no es un costo de producción, sino es un gasto, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a diferenciar esos procesos cuando hagamos una evaluación económica, esos rubros los vamos a diferenciar. Y los gastos pueden ser de administración, de representación, de ventas, muchos de estos gastos que quedan dentro de esta categoría. Los costos vamos a considerarlos aquellos que están asociados a un producto específico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la diferencia entre fijos, variables y mixtos. Estos son principios económicos, viene mucho de la teoría de costos. Simplemente quiero reconocer aquí que aquí vería el nivel de producción, no producir ningún litro de leche, y hasta producir 100, 2000, no sé, 10,000 litros de leche. ¿Sí? Entonces, cuando yo aumento la producción, los costos variables también se incrementan. Estos serían costos variables. Pero los fijos permanecen constantes. Por ejemplo, la depreciación de las instalaciones. Produzca yo poco, produzca mucho, las borregas rindan poco, rindan mucho, las instalaciones no se deprecian ni más ni menos, ¿no? Hay muchos costos que se comportan de esta manera. Por ejemplo, un ordeñador, no sé en caso de borregas, pero en caso de vacas es probable que un ordeñador ordeñe, si fuera manualmente, 20 vacas, pero a partir de 21 yo necesito dos ordeñadores. Entonces aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3. ¿Qué es lo que indica aquí? Es mixtos, fijos o variables. Significa, es un costo que por un periodo de tiempo permanece fijo y después varía, y fijo y varía. Entonces es un mixto. Los variables son aquellos que se incrementan, se modifican directamente relacionados con el nivel de producción, y los fijos son aquellos que permanecen constantes independientemente del nivel de producción. Esto todo, decimos en economía que esto todo es en el corto plazo, cuando no podemos modificar el tamaño de la empresa. Cuando podemos modificar el tamaño de la empresa, esto es en el largo plazo, todos los costos se convierten en variables. ¿De acuerdo? Entonces nada más es este señalamiento de costos variables y fijos. Esta diferenciación es importante cuando calculemos el punto de equilibrio. La diferenciación entre fijos y variables es muy importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, voy a brincar esta gráfica que requiere otra explicación. Y bueno, finalmente hablaba hace un rato yo de un costeo directo, y ya veímos hace un rato que los costeos directos están vinculados mucho a los costos, ¿no? Es conveniente o fácil asignarlos a un determinado producto, y los indirectos no es fácil. Estos entrarían más o menos dentro de la categoría de gastos, pero cuando hacemos un costeo directo, le llamamos así costos directos, y simplemente identificamos aquellas cosas que están asociadas directamente a la producción, mano de obra e insumos, y de esa manera podemos hacer una estimación muy rápida del costo de algo. ¿Sí? Que nos explica una proporción grande del costo total. Finalmente, los costos de producción podemos clasificarlos en materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos. Y finalmente los gastos de administración y ventas podemos dividirlos en papelería, administración, teléfono, impuestos, seguros, otros gastos. Es decir, son otras clasificaciones. De estas clasificaciones que hemos visto, nos interesa mucho diferenciar los costos históricos, saber cuándo podemos utilizarlos y cuándo no tiene sentido. Los costos hundidos es un concepto importante, el relevante e incremental son muy relevantes. Y luego ya diferenciar entre los costos directos, indirectos, costos y gastos, también va a ser importante para tener un lenguaje común en adelante. Muy bien, esta presentación
Yo sé bien que es larga, tal vez es muy tarde para decirlo, pero pueden verla en parte, sin duda. Pero nos va a sentar los principios, pueden regresar a ella cuando quieran, para que más adelante podamos utilizar estimaciones de costos en las otras áreas del diplomado. Muy bien, es todo de mi parte en este momento y nos vemos hasta la próxima.